Aleluya. Gloria sea al Señor. Hemos estado tributándole alabanza a nuestro Dios y vamos a tener un estudio bíblico. Hemos estado viendo a lo largo de los domingos pasados, hemos estado viendo diferentes preguntas que están en la Escritura, diferentes preguntas que están en la palabra de Dios y que son trascendentes, preguntas que son muy trascendentes, y lo importante de ello es que la misma palabra de Dios nos da la respuesta a cada pregunta. Hemos visto qué es la verdad, preguntó Pilato al Señor Jesús. Hemos visto que Jehová Dios es la verdad, Cristo es la verdad, el Espíritu Santo es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. Faraón le preguntó a Moisés, ¿quién es Jehová? Y vemos en la Escritura que Elohim, el creador de todas las cosas, es Jehová. Que Jehová es yo soy el que soy, el que es en sí mismo y permanece eternamente. Jehová es el León, el Dios Altísimo. Jehová es El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y Jehová tiene varios nombres compuestos, y hemos visto 7 nombres compuestos de Jehová que suplen a los 7 anhelos del alma de Israel, de la nación de Israel. Y de una vez nosotros fuimos con la palabra maná. ¿Qué es esto? La pregunta, ¿qué es esto? El maná tuvo el nombre de una interrogante. ¿Qué es esto? Durante siglos, durante milenios, Israel, con 7 nombres compuestos de yo soy el que soy, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la vida verdadera. Y esos 7 nombres compuestos de Jesús suplen los 7 anhelos de nuestra alma, gloria al Señor. Bueno, veamos una pregunta más. Hay más preguntas. Veamos una pregunta trascendente. Salmo 8. Salmo 8, verso 4. Salmo 8, verso 4. ¿Qué es el hombre? Ahí podríamos centrar la pregunta, pero vamos a hacer la pregunta completa. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Vean, qué tremenda pregunta. Es una pregunta que envuelve realmente varios cuestionamientos. Número 1, ¿qué es el hombre? Número 2, que Dios tiene memoria del hombre. Número 3, que Dios visita al hombre. Gloria al Señor. Vamos a tratar de contestar cada una de estas preguntas, empezando por ¿qué es el hombre? Vayan al Salmo 139. Salmo 139. Y vean ahí en el verso 14. Quiero que vean desde el verso 13, verso 14. Verso 13 dice, Salmo 139, verso 13, porque tú poseíste mis riñones. Esa palabra riñones también la pueden traducir entrañas. Porque tú poseíste mis riñones, cubrísteme en el vientre de mi madre. Y ahora vean la respuesta del salmista, hablando el rey David hacia Dios. Tú te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo conoce mucho. Verso 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. En la versión en inglés, King James, el verso 14 lo podemos leer de manera libre en esta forma: te alabaré por la forma en que estoy complejamente formado. Y lo que está diciendo el salmista es que como ser humano, el ser humano es una criatura compleja.
muy compleja. El salmista pregunta, ¿qué es el hombre? El hombre es una criatura compleja. En todo el universo, el ser más complejo, y noten cómo lo dije, el ser más complejo es Dios, porque Él no tiene principio de vida ni fin de vida, Él es eterno. Amén. Él es lo más complejo. Les tengo una muy buena noticia. Para esto es la vida eterna, para conocer a Dios. Eso significa que nunca terminaremos de conocerle, pero en toda la eternidad estaremos conociendo a Dios cada vez más y más y más, pero nunca terminaremos de conocerle. Por eso el ser más complejo de todo el universo es Dios. Ahora, escuchen bien cómo lo digo. La criatura más compleja de todo el universo es el ser humano. La criatura más compleja de todo el universo es el ser humano, el hombre. ¿Por qué digo esto? Bueno, lo digo en razón de que los ángeles son espíritus. Hay ángeles, hay arcángeles, ángeles, querubines, serafines, y son criaturas espirituales. No carecen, no tienen un cuerpo físico como el nuestro. Son espíritus, eso lo dice el Salmo 103 y reiterado en Hebreos capítulo 1. Son espíritus. Los animales son eso, ánimas vivientes que carecen de espíritu o solamente tienen el espíritu de vida que les da Dios, pero nada más, no tienen un espíritu personificado como nosotros. Por eso el ser humano es la criatura más compleja. Criatura, es decir, que tuvo un origen más compleja, claro. Es verdad que uno de los textos de la Biblia dice que el ser humano, uno de los salmos, dice que el ser humano es un poco menor que los ángeles. Eso es verdad. Hoy somos un poco menor que los ángeles, pero un día estaremos encima de los ángeles en posición de autoridad y de dominio. El mismo apóstol Pablo escribe a los Corintios y dice, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Sois tan indignos de juzgar cosas pequeñas? Había pleitos entre los corintios, llevaban el pleito ante los tribunales, entonces los jueces decían, estos son los cristianos, vienen a pelearse aquí. En lugar de arreglar sus asuntos serios, literalmente, los jueces decían, qué bárbaros estos cristianos. ¿Ah? Los cristianos de Corinto, los de Corinto. Por eso el apóstol Pablo los exhorta, dice, sois tan indignos de juzgar tales cosas, poned al más simple a juzgar su conflicto. Hemos de juzgar a los ángeles, nosotros los cristianos, los creyentes, hemos de juzgar a los ángeles caídos. Bien, entonces, el ser humano es la criatura más compleja de todo el universo. Génesis 2:7. Génesis 2:7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vidas, en plural, y fue el hombre el alma viviente. El ser humano es un ser tricotómico. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y estaba un muñeco de barro, de arcilla. El texto original dice arcilla. Y bueno, la arcilla es utilizada para hacer vasijas de barro de todo tipo. El texto original dice, formó pues Jehová Dios al hombre de la arcilla, y hay quien afirma que dice arcilla roja. Y ahí está el cuerpo, pero el cuerpo estaba sin vida. Un cuerpo perfecto, porque las manos de Dios lo formaron, amasaron la arcilla, le dieron forma, pero ahí estaba sin vida. Así que Dios
sopló, insufló a través de la nariz, soplo de vidas, y ese es el Espíritu. En la versión 60 nada más dice vida, en la original dice vidas. El texto original es vidas en plural. Vidas en plural. Y dice, insufló, alentó, sopló, aliento de vidas, espíritu de vida. Ese es el Espíritu. Todo ser humano se mueve en esta tierra porque tiene un espíritu de vida. Vayan al Salmo 104 de manera muy rápida y puntual. Y vean en el Salmo 104, en el verso 29 y luego el verso 30, hablando de las criaturas. Hablando de todas las criaturas, escondes tu rostro, Salmo 104, verso 29. Escondes tu rostro, túrbanse, les quitas el espíritu, el soplo de vida, el aliento de vida, dejan de ser y se tornan en su polvo todas las criaturas. Verso 30, envías tu espíritu, se crían y renuevas la haz de la tierra. La faz, dice. Ajá, la faz, toda la faz de la tierra. Y entonces el ser humano es la criatura más compleja de todo el universo, porque además de ser tricotómico, regresamos a Génesis 2.7. Génesis 2.7, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, ahí está el cuerpo, alentó en su nariz soplo de vidas, ahí está el espíritu de vida, y fue el hombre en alma viviente. Alma viviente. Hay diferentes detalles que nos distinguen de los animales. Los animales tienen instintos. Nosotros como seres humanos tenemos anhelos, además de instintos, tenemos anhelos. Y en nosotros hay 3 corazones, ahorita lo vamos a ver. En nosotros hay 5 sentidos, por lo menos, del alma, además de los 5 sentidos del cuerpo. Hay 5 sentidos en nuestro espíritu. Cuando es regenerado, esos 5 sentidos tienen vida. Cuando el espíritu está muerto, como la gente sin Cristo, está caminando con un espíritu muerto. Dice el poeta, muertos no son los que yacen en la tumba fría. Muertos son los que tienen el alma muerta y caminan todavía. Entonces, encontramos pues, el ser humano es un ser tricotómico. Y primer detalle, primer distingo, el ser humano trae la imagen de Dios. La imagen, no la semejanza. Génesis 1, 26 y 27. En Génesis 1, 26 y 27 encontramos el propósito de Dios, y en Génesis 2, 7 encontramos la primera parte del propósito de Dios. Génesis 1, 26 dice, y dijo Dios, hagamos, dijo Dios, dijo Elohim en singular, hagamos en plural, las 3 personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre las aves de los cielos, sobre los peces de la mar, y sobre toda bestia que se arrastra sobre la tierra. Bestia. El hombre tuvo autoridad sobre la serpiente y no la utilizó para dominarla. Pero dice enseguida, sí, hermana. Aquí dice, le dice el Señor que se multiplique, se está refiriendo a ellos como humanidad, a Eva y Adán. A ver otra vez. Es que aquí dice el 28, y les bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgad, y señoread en los peces del mar. Pero les está hablando a Eva y Adán que se multiplicaran, que tuvieran hijos. Así es, así es. Así es, eso es verdad. ¿Sí?
que se multiplicara, que engendraran hijos, que concibiese hijos Eva. O sea, yo al principio había entendido, había entendido que ellos iban a ser nada más eternos en el Edén, ellos dos, que no iba a haber descendencia. Dice, fructificad, Sí. multiplicaos, henchid la tierra. Bueno, la tierra ya está llena de seres humanos hoy en día. Sí. Ese era el propósito de Dios. No que hubiera una pareja, sino que hubiera millones de hijos de Dios reservados para ir a su gloria. El problema, y no es problema realmente, la circunstancia real es que Adán y Eva no conocían el bien y el mal y no tenían idea de lo que era la relación sexual, la relación íntima. Caminaban como dos niños, si se quiere ver así, en inocencia. Algunos estudiosos de la Escritura, sobre todo rabinos judíos, afirman que Adán y Eva no tuvieron hijos porque no habían conocido el pecado, no tenían el conocimiento del bien y del mal, y no habían tenido hijos, y durante 100 años se mantuvieron sin comer, bueno, sin pecar, pues. Durante 100 años promedio se mantuvieron sin haber desobedecido a Dios. Pero tampoco tomaron el fruto de la vida. De hecho, hay una respuesta que da el Señor, nuestro Dios, en Génesis capítulo 3, por ahí del verso 19 en adelante, cuando dice, ahora pues, el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal, dice, porque no extienda su mano y coma del fruto de la vida y permanezca eternamente. Entonces lo echó fuera de Edén. Pero el propósito de Dios es que ellos podían comer del árbol de la vida, pero no lo hicieron tampoco. Alguien describió el árbol de la vida algo semejante tal vez a un madero, una cruz ahí astillada, fea, como si alguien estuviera crucificado en esa cruz. Y como dice el profeta Isaías, verlo hemos más inatractivo para que le deseemos. No había atractivo en el árbol y por tanto Adán y Eva no sentían el deseo de comer el fruto de la vida. Si ellos hubiesen comido el árbol el fruto de la vida, ellos habrían recibido el antídoto contra la muerte. Cristo es la vida. El árbol de la vida es Cristo en realidad. Ahí en Génesis 2:9 es el árbol de la vida es Cristo. Ahora, regresando a Génesis 1:26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí hay dos propósitos específicos en el corazón de Dios. Que el hombre fuese a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Y luego que el hombre, número 3, el tercer propósito, que el hombre tuviese autoridad de dominio sobre toda la creación en este planeta, sobre todos los animales. Y de hecho, nosotros lo vemos a través de los circos, lo vemos a través de la gente que se pone a domar tigres, leones y hacer ese tipo de show. Pero Dios, en su propósito original, era que nosotros pudiésemos hablar con los animales e instruirles para que se comportaran de una manera adecuada. Sin embargo, los animales se hicieron depredadores todos los animales se hicieron depredadores, unos de una manera, otros de otra, ¿sí? Y esto fue en razón del pecado de Adán, de Eva y Adán. Pero regresando, el propósito de Dios está en Génesis 1:26, que el hombre sea a imagen de Dios, que el hombre sea a semejanza de Dios y que el hombre tenga autoridad y dominio sobre toda la creación. Ahora, veamos, el hombre es la imagen de Dios, porque Dios es un Dios triuno. Dios es un Dios triuno. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver algunos textos de ello para después aterrizarlo en el ser humano como la misma imagen de Dios.
En Mateo 28, Mateo capítulo 28, en el verso 19, por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahí está la triunidad de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ustedes van a Primera de Juan, en el capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo que es Cristo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Gloria al Señor. La pluralidad y la unidad. Tres personas, un solo Dios. ¿Quieren ver? Bueno, vamos. Hay un texto en Deuteronomio que se repite en los evangelios, nada más se los doy de memoria. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahí está poniendo al Padre, Jehová, como Dios. Muy bien, quiero que vean ahora al Hijo como Dios en Romanos capítulo 9, verso 5. Romanos capítulo 9, verso 5, cuyos son los padres, y de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Tanto Deuteronomio como los evangelios citan Jehová tu Dios, Jehová uno es, pero aquí está diciendo que Cristo es Dios. Pero ahora vamos a ver la divinidad del Espíritu Santo en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. En el verso 3. Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses, escuche bien, que mintieses al Espíritu Santo? Verso 4, última línea. No has mentido a los hombres, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Verso 9. Pedro le dijo a Zafira, la esposa de Ananías: ¿por qué os concertasteis para tentar al Espíritu del Señor? Y aquí entendemos que hubo una tentación del hombre. El hombre quiso tentar a Dios, el hombre quiso mentirle a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces entendemos que el ser humano trae la imagen de Dios, porque así como Dios es tres personas en uno, el ser humano es tres tomos o tres diferentes partes en uno solo. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Es espíritu, alma y cuerpo. Acabamos de verlo en Génesis 2.7. En Génesis 2.7. En el verso 9, en Génesis 2.9, encontramos provisión de Dios para espíritu, alma y cuerpo. Había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. No solo árbol, toda planta, dijo ahí en el verso 28, lo leía el verso 29, lo leía la hermana Angélica hace rato. En Génesis 1.29, corrijo, Génesis 1.29, dijo Dios: he aquí que os he dado toda hierba que da simiente o semilla, que está sobre la haz de toda la tierra,
Y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, se los ha para comer. Y noten el verso 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra en que hay vida, toda hierba verde les será para comer. Pero entonces surgieron animales depredadores de animales, por causa del pecado. Y surgieron también animales herbívoros que no son depredadores de animales, pero que son depredadores de las hierbas y de los árboles y de todo lo que se encuentran. Tengo noticia, pero esto no lo puedo comprobar yo, a ver si alguno de los hermanos que está aquí lo puede comprobar. Tengo noticia que en la parte norte de América se abre una temporada de cacería porque los venados al multiplicarse llegan a ser una plaga. No sé si eso es verdad. Los venados pues no comen venado, ¿verdad? No comen otro tipo de animales, comen hierbas, comen pasto, comen lo que está a su alcance, los arbustos. Bueno, pues llegan a multiplicarse. Regresando pues, el ser humano es un ser tricotómico, espíritu, alma y cuerpo, y Dios proveyó todo tipo de árbol, regresando a Génesis 2:9, todo tipo de árbol delicioso a la vista y bueno para comer, manzanas, peras, etcétera, 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 etcétera. Hay un etcétera muy grande. También el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida es provisión para nuestro espíritu humano, porque ya mencioné, el árbol de la vida es Cristo. Amén. Y finalmente, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esto es provisión para nuestra alma. El árbol de la ciencia del bien y del mal es provisión para nuestra alma. Así que Dios proveyó alimento para las tres áreas de nuestro ser: para espíritu, alma y cuerpo. Vean entonces cómo, siendo Dios tres personas en uno, el ser humano es dicotómico. Otro texto de la Trinidad de Dios, Colosenses. Y ahí el Espíritu Santo va a estar en primer lugar. Es Colosenses en el capítulo 2. En el verso 2, Colosenses 2:2, para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas las riquezas de cumplido entendimiento, para conocer, noten, el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Aquí Dios es la persona del Espíritu Santo. Se ha dicho sistemáticamente, cada persona es Dios y las tres en conjunto es Dios. No son tres dioses. En algunos lugares con un credo específico dicen Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y eso da la intención de que son tres dioses, pero no. Oye, Israel, Jehová tu Dios, uno es. Ahora, esto lo digo porque así como Dios es tres personas en uno, el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál de los tres es Abel? Espíritu, alma y cuerpo. ¿Cuál de los tres es Abel? Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. El salmista pregunta, Salmo 8, ¿qué es el hombre? El hombre es una criatura compleja. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Me gusta esta lectura porque habla de la unidad en la pluralidad y la pluralidad en la unidad. Vuelvo a leer. El Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo, ahí está la pluralidad, dice, sea
guardado entero. No está hablando de pluralidad, está hablando de singularidad. Porque espíritu, alma y cuerpo formamos una unidad. Y dice, se ha guardado entero sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Y hay un detalle que desde hace muchos años entendí. ¿Cómo podemos probar que el ser humano es tricotómico de manera científica? Bueno, algunos de ustedes son aficionados al automovilismo. Michael Schumacher tuvo un accidente practicando esquí, creo, allá en Europa, una montaña. Tuvo un accidente, se golpeó la cabeza y tiene años en estado de coma. Es decir, su cuerpo tiene el espíritu de vida, pero su alma está aislada porque no se puede expresar. No puede hablar y no se puede expresar, no puede expresar todos los anhelos que tiene, no puede expresar los 5 sentidos en el alma que tiene, no puede expresar nada. Está en una vida vegetativa, porque el espíritu de vida está en su cuerpo. El cuerpo tiene el espíritu de vida, pero el cuerpo no se mueve, está inerte. Entonces, ahí vemos el alma completamente encerrada, como si estuviera en una celda. No se puede expresar. Nosotros nos desplazamos, nos movemos, caminamos, vamos a la iglesia, aquí estamos reunidos, gloria al Señor. El cuerpo es el vehículo a través del cual se desplazan el espíritu y el alma, pero espíritu, alma y cuerpo forman una unidad preciosa. Vayan a Hebreos 4:12. En Hebreos 4:12 encontramos la misma separación tricotómica del ser humano. Dice ahí, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de los filos, que alcanza a partir o a separar el alma y aún el espíritu y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y aquí encontramos la separación primero de alma y espíritu, dos partes de nuestro ser que componen nuestro ser. Pero luego dice coyunturas y tuétanos, y las coyunturas y tuétanos forman parte del cuerpo físico. Y vuelve a hablar del alma cuando dice discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. He querido sentarme a estudiar un poco acerca de qué es la vida, y no he podido hacer mucho, pero encontré por ahí varios pensamientos y no hay manera de que se defina qué es la vida, excepto que Dios es la fuente de toda vida, y eso lo dice la Escritura. Dios es la fuente de toda vida. Y entonces Aristóteles, un filósofo griego, decía que la diferencia entre los animales y el ser humano es la razón, el raciocinio. Vamos a ver a lo largo de esta reunión y tal vez en la reunión del próximo domingo otros detalles que son inherentes. Algunos de ustedes ya los conocen, tal vez es un repaso, es un golpe al clavo para que vaya penetrando más esta verdad en el corazón, para otros algo nuevo. Pero entonces el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. Si regresan al Salmo 104, vemos la separación de espíritu y cuerpo ahí. En el Salmo 104, nuevamente, lo leíamos apenas. Si identificamos al ser humano con los animales, verso 29, escondes tus rostros en tu mano, les quitas el espíritu, dejan de ser y se tornan en su polvo. Ahí está la separación del espíritu y cuerpo. Espíritu y cuerpo.
Vamos a verlo en Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3, en el verso 19. En el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Esto habla del cuerpo físico, solamente del cuerpo físico. Pero si somos espíritu, alma y cuerpo, entonces, ¿qué hay del alma? ¿Qué hay del espíritu? Bueno, el alma, Dios ha hablado a través del profeta Ezequiel, dice, mías son todas las almas. Así como el alma del Padre es mía y el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Está hablando de la muerte eterna del alma. Entonces, el cuerpo es polvo. Bueno, tenemos que hablar de la resurrección de muertos luego, pero el cuerpo va a ser transformado en un cuerpo diferente. Los muertos en Cristo tendrán un cuerpo semejante al de Cristo. Tendremos, no tendrán, tendremos, todos los muertos en Cristo y los que no moramos, los que estemos en vida y Cristo venga y nos levante, transformará nuestro cuerpo. Cuando yo llegué aquí a Tijuana hace 20 y tantos años, mi cabello era negro, hoy es blanco. Eso se debe a que la edad pasa factura. Bueno, yo tenía. Gloria al Señor. Cristo. Pero cuando Dios transforme este cuerpo de bajeza, no solo el mío, el de todos ustedes, cada uno en su turno, lo hará y tendremos un cuerpo semejante al de Jesús glorificado. Gracias, Señor. De 33 años y medio. 33 años y medio en la plenitud de la edad de Cristo. Eso lo dice Efesios capítulo 4. Que lleguemos a la edad de la plenitud del Hijo de Dios. Así que el alma que pecare, bueno, va a recibir otro cuerpo. Pero para que el cuerpo y alma, nada más cuerpo y alma, sea atormentada esa persona por la eternidad. El espíritu no, porque el espíritu regresó a Dios como un soplo de vida nada más. Bendito sea el Señor. Así que, ¿cómo se compone el ser humano? El ser humano tiene una anatomía. Primero, anatomía tricotómica, espíritu, alma y cuerpo. Bueno, empezamos por el cuerpo, que es lo más común que podemos ver, palpar, tocar, abrazarnos, ¿verdad? Estrechar las manos, abrazarnos. El cuerpo humano tiene una anatomía física, tiene precisamente un tronco, 4 extremidades y una cabeza. Y la cabeza, en la cabeza está alojado todo el cerebro, diríamos, del cuerpo, la mente, no, el cerebro. El cerebro que tiene control sobre los 5 sentidos físicos del cerebro. De hecho, deben saber que los ojos son nervios cerebrales que tienen un contacto al exterior. Así como los oídos tienen nervios, extensiones nerviosas para poder escuchar y mandar los sonidos al cerebro y ser racionalmente entendidos. Yo diría que la lengua es un nervio extendido del cerebro. En la lengua hay diferentes funciones. Pero ¿qué decir de los dientes? Los dientes tienen ramificaciones nerviosas que se conectan al cerebro. Los dientes están vivos, tienen vida.
Da la impresión de que no, pero sí, ¿no? Bueno, nada más cuando viene la caries, las noches son insomnio. El ser humano tiene una anatomía, un tronco, 4 extremidades, a saber 2 brazos, que terminan en cada un brazo una mano y cada mano 5 dedos. 2 piernas que terminan en 2 pies, cada pie 5 dedos. Y lo importante, hermanos, de cada dedo de los pies es trascendental porque los dedos van a suministrar equilibrio al cuerpo. Un equilibrio físico que está conectado al equilibrio del oído. Y no estoy hablando nada nuevo, ni estoy hablando de cosas escondidas, sino lo que conocemos de manera común todos nosotros. El ser humano tiene una anatomía que es su cuerpo. El ser humano tiene una fisiología que es la conducta cotidiana de su cuerpo a través de los órganos vivos. El corazón, un músculo que no se detiene. El día que se detiene, vámonos al hospital a ver si lo reviven. El día que se detiene el corazón. Alguien ha dicho que el corazón es el segundo cerebro del cuerpo. Y bueno, el cerebro demanda mucha sangre. Es el órgano vital que demanda más sangre de todo el cuerpo. Un corazón que está bombeando sangre a todo el cuerpo. El corazón tiene como combustible oxígeno. Y recibe el oxígeno a través de los pulmones. Es el combustible del corazón. Para que se mueva el corazón necesita oxígeno. Aleluya. Así que el ser humano tiene una anatomía. Tiene un aparato digestivo, tiene un sistema circulatorio, tiene un sistema periférico nervioso, ¿verdad? Una ramificación de nervios a todos los extremos del cuerpo, todo. El ser humano es complejo. Pero además de tener una anatomía y una fisiología que es su conducta cotidiana, tiene una patología. Está expuesto a enfermedades por causa del pecado. Antes de la desobediencia de Adán y Eva, no había enfermedad en ellos. A partir de la desobediencia vinieron todos los achaques, las consecuencias del pecado. Así que hay una patología en la que el ser humano cae. Y esas 3 características que se dan en el cuerpo también se dan en el alma. En el alma hay una anatomía. Dios nos va a describir anatómicamente el alma. En el alma hay una fisiología, hay una conducta cotidiana en los órganos del alma. Y en el alma hay una patología. Hay gente enferma en el alma, gente que está enferma en el alma, gente que padece delirio de persecución, gente que padece un mundo de enfermedades que se manifiestan en el alma, no en el cuerpo. El alma trasciende al cuerpo, pero originalmente se están manifestando en el alma. Esa es la patología del alma. Las enfermedades del alma. Ahorita olvidé varias enfermedades del alma, pero sí es interesante ver eso. El espíritu es excepcional en muchos aspectos. El espíritu sí tiene una anatomía, pero estando muerto no se tiene sentido de ello. Cuando el espíritu es regenerado por Jesucristo, el espíritu retoma las funciones de esa anatomía y de esa fisiología que tiene. Y veamos un ejemplo práctico nada más para después continuar con el cuerpo y el alma. O tal vez ahorita tratemos un poco del espíritu. Pero veamos un ejemplo práctico. Así como hay 5 sentidos en el cuerpo, hay 5 sentidos en el alma.
Y hay 5 sentidos en el espíritu nuestro espíritu humano. Pero esos 5 sentidos del espíritu no se manifiestan cuando el espíritu está muerto. Y está muerto sin Cristo. Y tiene vida en Cristo. Así que, ¿cuáles son los sentidos del cuerpo? Vamos a irnos confrontando los sentidos del cuerpo con el alma y con el espíritu. En el cuerpo, ¿Tres columnas? podemos formar 3 columnas. La columna de los sentidos del cuerpo, la columna de los sentidos del alma y la columna de los sentidos del espíritu, para poderlos identificar. Hay una línea entre uno y otro. El sentido del oído, obviamente, las orejas, los oídos, sirven para escuchar en el cuerpo. El sentido del oído. En el alma se llama memoria. Memoria, bueno, yo creo que todos ustedes tienen recuerdos, a menos que su memoria les hubiese fallado ya, pero creo que ustedes tienen recuerdos. Ayer o anterior me estaba acordando de una maldad que hice de niño, de pegarle. Yo tenía menos de 5 años o 5 años de edad, y defendiéndome le pegué a otro niño. Vivíamos en una vecindad. Poco después, papá compró un terreno, mamá y papá compraron un terreno, construyeron una casa redonda y nos fuimos a vivir al campo. Pero me estaba acordando de eso hace 60 años. Entonces mi memoria todavía funciona un poco. Excelente. Gracias a Dios. Tenemos memoria, bueno, la memoria es el oído del alma. Y la esperanza es el oído del espíritu. La esperanza es el oído del espíritu. Y ahora voy a decirles algo muy importante. La memoria nos dice de dónde venimos. La memoria nos dice de dónde venimos. La esperanza nos dice a dónde vamos. Gracias, Señor. Amén. Gracias al Señor. ¿Es la fe, pastor? ¿Mm? La esperanza. La esperanza nos dice a dónde vamos. Pero es como la fe también. La esperanza va unida a la fe. Ahorita vamos a hablar de la fe. Después del oído tenemos la vista. La vista está en los ojos, en el cuerpo físico está en los ojos. La vista del alma se llama imaginación. La vista del alma se llama imaginación. Y la vista del espíritu humano se llama fe. Se llama fe. Nuestra visión. ¿Eh? ¿Es nuestra visión? Así es. Fíjese bien. Fíjese bien. Con los ojos vemos lo natural. Con la imaginación podemos ver diferentes eventos, sucesos. Tal vez hasta pueden ser eventos imaginarios, es decir, construidos por la propia imaginación. La imaginación se proyecta mucho en los sueños, pero también en un plano físico, en un plano natural se mueve. La imaginación son los ojos del alma. Y la fe es los ojos del espíritu humano. Porque por fe andamos, dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, porque por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Y Pablo, la epístola a los Hebreos, lo leíamos apenas hace unos días en una reunión diferente. Hebreos capítulo 11, por ahí del verso 27, dice que Moisés dejó Egipto, rehusando ser hijo de la hija de Faraón, y no tuvo miedo al ejército de Faraón. Dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. Esto significa que Moisés se sostuvo con los ojos de la fe. Sí, fe, esperanza y fe van de la mano, y de hecho, muy importante, en el cuerpo físico, oído y ojos dan equilibrio al cuerpo. El oído marca un 80% del equilibrio,
y los ojos marcan un 20% del equilibrio, sumados dan equilibrio al cuerpo físico. Me acuerdo, yo estaba terminando la carrera, no la terminaba aún porque estaba terminando, estaba yo haciendo mis prácticas profesionales en una agencia del Ministerio Público. Dios ya me perdonó por todo eso. Pero estaba yo ahí y el médico legista ya murió. Yo confío en Dios que haya recibido a Cristo, porque si no, el médico legista, había una buena relación con él. Él, cuando hacía el dictamen de que alguien manejaba ebrio para meterlo a las galeras, le decía, cierra los ojos, levanta los brazos así en horizontal, echa la cabeza para atrás, ahora camina con los ojos cerrados, pues pierde uno el equilibrio y se mueve uno como si estuviera ebrio. Así que estando ebrios o no ebrios, los calificaba como alcoholizados. Porque, insisto, en el oído y en la vista está el equilibrio del cuerpo físico. Por eso, memoria e imaginación van a dar equilibrio a nuestra alma. Esperanza y fe van a dar equilibrio a nuestro mover espiritual. No debemos ser extremistas, hermanos. Dios le dijo a Abraham, dame a tu hijo, tu único Isaac, al que amas. Se levantó muy de mañana, lo ató al altar, lo iba a degollar, pero Dios le habla y le dice, he visto que temes a Jehová. Si Abraham hubiese sido un religioso, diría, Dios me dijo que lo mate y yo me lo echo. Órale, y me corta el cuello. El punto radica, hermanos, en que hay equilibrio entre fe, esperanza y fe. Abraham dijo una palabra de fe, dos palabras de fe. Dijo, yo y el muchacho iremos, adoraremos y volveremos. Y otra palabra de fe, Jehová se proveerá de cordero. Isaac le preguntó, ¿dónde está el cordero? Y dice, Jehová se proveerá. Y Dios proveyó un carnero. Entonces, hay un punto de equilibrio. No debemos ser extremistas. Debemos mantenernos en un justo equilibrio de fe y de esperanza. Muy bien, hay un tercer sentido, el sentido del tacto. El tacto está en todo el cuerpo. El tacto está en todo el cuerpo. Si bien el sistema central nervioso está en el cerebro, todo el sistema periférico es el tacto. Y el tacto en el cuerpo, en el alma, el tacto es afectos. Afectos. Se dice que en náhuatl la palabra apapachar es el náhuatl. Apapachar es la acción de abrazar a alguien con ternura, con cariño, con amor, ¿sí? Prodigarle precisamente ese sentimiento, esa sensación, afecto. Y apapachar no tiene traducción aparentemente, o sea hay que traducirlo completo, ¿no? Prodigar cariño, prodigar amor, prodigar ternura, ¿verdad? La madre abrazando al hijo, ¿verdad? En fin. Entonces, el tacto del alma son los afectos y el tacto en el espíritu se llama amor ágape. Amor ágape es el amor de Dios, Juan 4:7. Amor ágape, 1 de Juan 4:7 y 8. El amor ágape es Dios mismo amando. Y ese amor ya fue derramado en sus corazones, Romanos 5:5. Y como pueden ver, eso nada más era una digresión para poder establecer que el espíritu también existe y tiene sus acciones, ¿verdad? Luego tenemos un cuarto sentido,
En el cuerpo físico llevamos ¿qué? Oído, vista, tacto, el olfato. El olfato del alma se llama conciencia. El olfato del alma se llama conciencia. El olfato nos dice, huele a gas. Vamos a la estufa. Y si huele a gas y estamos en un lugar cerrado, no prendan cerillos, no prendan focos, no prendan lámparas. Un chispazo, y si hay concentración de gas, nos vemos allá con Cristo, ¿verdad? Entonces, huele a gas, hay que ir a ver si en la estufa alguien le pone una llave abierta. Hay que ver la fuente del gas. Eso nos dice el olfato, ¿no es verdad? Sí. Se cuenta de aquel maestro de química que estaba dando su clase en el laboratorio, y entonces le llaman a la dirección. Y él deja la clase ahí, ahorita regreso, no se porten mal, y va a la dirección. Y entonces llega con el director y se acerca, y el director me llamó, y el director se aleja. Y él se acerca más y el director se sigue alejando. ¿Qué pasa? Pues que el maestro de química estaba haciendo un experimento con un ácido ahí que huele a huevos podridos. No recuerdo qué ácido es. Azufre. ¿Eh? Azufre. Azufre, bueno. El azufre, bueno, entonces no era ácido, sino el azufre, un elemento de la tabla periódica. Estaba allí experimentando con los alumnos, estaba experimentando en el laboratorio para enseñar a los alumnos, y no se había dado cuenta que su olfato ya estaba atrofiado, ya estaba impregnado de ese tufo, y para él no pasaba desapercibido ya, pero para el director no, era un tufo nuevo. Espérate, además huele feo. El olfato en el alma se llama conciencia. La conciencia es la que está diseñada en el alma para decirnos lo bueno y lo malo, bueno y malo, bueno y malo. Para eso sirve la conciencia. Sirve para otras funciones la conciencia, pero ahorita para identificar nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el olfato de nuestro espíritu humano se llama temor de Dios. Temor de Dios. Si tenemos temor de Dios, no nos meteremos en lugares de pecado. Si tenemos temor de Dios, no caeremos en conductas pecaminosas. Llevamos 4, ¿ah? Y finalmente, el sentido del gusto. En la boca, en la lengua, en las papilas gustativas, en los dientes mismos, en las encías, hay una función para degustar lo que comemos. La lengua es más trascendental, pero aquí Biblia nos puede decir si es verdad o no, que las encías cumplen una función y los dientes cumplen una función. Entonces, el sentido del gusto está en la boca. Salud. El sentido del gusto está en la boca. Bueno, el sentido del gusto del alma se llama razón. Razón. Y el sentido del gusto en el espíritu humano se llama adoración verdadera. Adoración verdadera. Y bueno, entonces tenemos un cuadro interesante. Regresemos pues a nuestro ejercicio. Nada más quiero anotar algo. Cuando Cristo viene a nuestro espíritu humano, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal, ese día nuestro espíritu humano es regenerado y cumple todas sus funciones completas. ¿Puede decir por qué? Porque Cristo está ahí y nunca va a salirse de ahí. Un texto básico es Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Efesios 3, verso 17.
Efesios 3:17, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor. Quiero quedarme con las dos primeras líneas, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y aquí, todavía no entramos al tema, pero de una vez lo avanzamos. Está hablando del corazón de nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano. Otro texto que habla de este corazón, del corazón de nuestro espíritu humano, vamos a Hebreos, capítulo 10. En Hebreos, capítulo 10, en el verso 16. Y este es el pacto, el nuevo pacto, que haré con ellos. En aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes dentro de sus corazones y en sus almas las escribiré. Aquí hay una separación entre corazón y alma. Así que cuando dice que daré mis leyes dentro de sus corazones, se está refiriendo al corazón de nuestro espíritu humano. Nuestro espíritu humano ha sido lleno no solo de las leyes de Dios, sino del legislador que es Cristo. El legislador que Cristo está dentro, el legislador que es Cristo, está dentro de nuestro corazón ya. Al estar Cristo dentro de nuestro espíritu humano, al estar Cristo ahí, está cumplido todo. Está cumplido todo el propósito de Dios ya en nuestro espíritu humano. Falta todavía lo que Dios quiere hacer en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Colosenses 2:10. Colosenses 2:10. Y en Él, en Cristo, estáis cumplidos. En Cristo estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Me quedo con la primera línea. En Cristo estamos cumplidos. En Cristo estamos completos. En Cristo estamos perfectos. Esa es la intención de este texto. Y por eso, al venir Cristo a nuestro espíritu humano, nuestro espíritu humano ya está completo, está perfecto, está pleno, está cumplido. Gloria sea al Señor. Perdón por todo este periplo que hice de salirme pero era la intención de establecer el espíritu humano nuestro está perfecto. Sin Cristo está muerto. Con Cristo está perfecto. Y eso sucede en un instante. En menos de un tris sucede. ¿Cuándo? Cuando decimos Jesús es mi Señor, mi Salvador, o Jesús es mi Salvador. Cuando decimos acepto a Cristo como mi Salvador personal, ya lo hicimos en esa fecha en que lo hicimos. En ese instante, en menos de un parpadeo, en menos de medio parpadeo. Un parpadeo es abrir y cerrar el párpado completo. Medio parpadeo es cerrar el párpado o abrir el párpado. ¿No? Eso es medio parpadeo. Bueno, en menos de medio parpadeo sucedió. Cristo entró, cambió nuestro espíritu, le dio vida, lo regeneró. Bien. En el cuerpo, Dios va a trabajar en el tiempo futuro. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga a levantar a su iglesia gloriosa. En esa fecha, en ese día, los muertos en Cristo serán transformados con un cuerpo glorificado, como lo dice Isaías. Tus muertos vivirán. Creo que es Isaías 26:19. Tus muertos vivirán. Junto con mi cuerpo muerto resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortaliza, y la tierra entregará sus muertos. Gloria sea al Señor. De hecho, esta era una de las preguntas que hacíamos hace 2 semanas, cuando Job pregunta, si el hombre muriera, ¿volverá a vivir? Y el salmista contesta, Salmo 17, última línea, todo el tiempo esperaré
hasta que venga mi transformación, mi mutación. Gloria sea al Señor. Preguntas trascendentales, respuestas vivas de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre es un ser tricotómico que trae la imagen de Dios. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el hombre es espíritu, alma y cuerpo. El hombre no trae la semejanza de Dios, trae la imagen. Pero el propósito de Dios es que el hombre sea semejante a Dios. Y yo digo que el hombre no es semejante a Dios porque si el hombre fuera semejante a Dios, no habría tanto crimen, no habría tanta maldad, tanta codicia. Simplemente no habría una sola conducta de pecado. Todo sería un caminar perfecto en la humanidad. El hombre no es semejante a Dios. Nosotros estamos siendo transformados en la semejanza de Dios. En el espíritu ya somos semejanza a Cristo, pero en el alma no somos semejanza a Cristo. Vamos a ver la semejanza con Cristo. Primera de Juan, en el espíritu ya somos semejanza con Cristo. Primera de Juan 4, verso 17. Primera de Juan 4, verso 17. En esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Cristo? Perfecto. Entonces nosotros somos perfectos. ¿Pero dónde? En el espíritu humano. En esa área especial que fue reservada para que Cristo la habitase en plenitud. Es Primera de Juan 4:17, la última línea. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y Pablo lo va a decir cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 3, en el verso 15. Filipenses 3:15. Pablo va a decir, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Bueno, yo estoy hablando palabra de Dios entre perfectos, entre maduros. Todos ustedes son perfectos en Cristo, todos. Hasta Jesús, a ver, sí, hasta Jesús. Todos ustedes, junto conmigo, todos somos perfectos en el espíritu humano. Pero no somos perfectos en el alma. Filipenses 3:12, no que ya sea perfecto, ni que ya lo haya alcanzado. En el alma no somos perfectos. ¿Filipenses qué? 3:12. Por eso es importante entender la tricotomía del ser humano. Yo leo con tristeza algunos pensamientos de teólogos que fueron a la universidad, fueron a universidades teológicas y dicen que espíritu y alma es lo mismo. Así dicen. Espíritu y alma es lo mismo. Y no, pues ¿qué no leyeron la Escritura? ¿Qué no tuvieron un tiempo para leer la Escritura? Y encontrar textos que hablan de una separación entre espíritu, alma y cuerpo. Miren, estamos hablando del ser humano, ¿qué es el hombre? La pregunta es ¿qué es el hombre? Estamos contestando la pregunta, pero por decirles un ejemplo práctico. En hebreo, la palabra espíritu es ruach. Ruach. Se escribe ruach. R-U-A-C-H. R-U-A-C-H. Entonces se pronuncia ruach. ¿Es en hebreo? Hebreo. La palabra espíritu en hebreo es ruach. Y la palabra alma en hebreo es nefesh. Nada que ver una con la otra. Nefesh, ¿cómo se escribe nefesh? N-E-P-H-E-S-H.
de nuevo. N-E-P-H-E-S-H. Nefesh. Se pronuncia Nefesh. Como si PH fuera una F. En hebreo. Nada que ver. De hecho, la palabra Ruach da la intención de un viento recio. Uno de los salmos dice que hay como un viento que arrasa las breñas, dice, y rompe y quiebra. Esa es la intención de Ruach. Nefesh es la intención de un silbo apacible. Silbo apacible. Dos conceptos diferentes. Eso en la forma que lo traduce Strong, cada palabra tiene un significado diferente. Por eso, espíritu y alma no es lo mismo. En griego, la palabra espíritu es neuma. Neuma. P-N-E-U-M-A. P-N-E-U-M-A. Neuma. Neuma como de neumático. Ajá, es la raíz de neumático. Neuma, eso es espíritu en griego. En griego, la palabra alma es psique. Psique, P-S-Y-C-H-E. Ahora le dije Y porque en realidad es la manera que se pronuncia, pero ahí es una U. Es una U, en lugar de Y es una U, pero ustedes ¿cómo lo leerían? Suche. Pero se pronuncia psique, por eso les dije una Y en lugar de la U. Psique. Y también los significados cambian. Me voy a quedar ahí. Vamos a hacer una pausa para la próxima semana. Continuar. Esto no lo vamos a agotar, pero vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Por lo menos ya tienen una idea. ¿Qué es el hombre? Es una criatura compleja, muy compleja. Más compleja que los ángeles, querubines, serafines. Más compleja que la ballena azul, más compleja que el tiburón ballena. El ser humano es muy complejo, más complejo que la hormiga o el saltamontes. Y lo digo porque hay quienes se apasionan de la biología y ventas. El ser humano es una criatura es la criatura más compleja de todo el universo. Amén. Y Dios nos llamó a participar de su gracia y de su gloria. Dios les bendiga. Amén. Gloria a Dios.